Gracias a ti, Luis, por aceptar la invitación, leyéndote como siempre y en esta ocasión leyendo un artículo que me pareció muy interesante que titulaste La consulta. Todos ponen y comienzas diciendo, haya sido como haya sido, votaron en contra de revocar el mandato de Andrés Manuel López Obrador, poco más de 15 millones de ciudadanos. ¿Cuáles son las lecturas? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que pasó este domingo, según tu punto de vista, Luis, por favor? Bueno, creo que fue un proceso muy interesante, muy apasionante. eh, y la conclusión, diría yo, es que, y voy a retomar las palabras de Magdalena Gómez también en su artículo de ayer, el presidente López Obrador tiene hoy la misma fuerza política que tenía una semana antes de la realización del mandato. No hay un proceso de acumulación de fuerzas significativo para él. Y agregaría, la oposición sigue teniendo las mismas fuerzas, buenas o malas, que tenía una semana antes. Es decir, finalmente la contienda por la revocación del mandato se resolvió con una especie de empate de fuerzas catastrófico donde las dos partes pueden decir indistintamente que ganaron. López Obrador, porque más del 90% de la gente que votó finalmente refrendó su mandato, porque logró movilizar, así como escribía yo, haya sido como haya sido, más de 15 millones de votos a su favor, y la oposición, porque puede decir que estuvo muy lejos de la cifra de necesarias para que la consulta fuera vinculante, el 40%, más de 37 millones de votos, porque es la mitad de los votos que obtuvo en los comicios de 2018, porque es menos de lo que consiguió en las elecciones de 2021, que fueron alrededor de 20 millones de votos. Entonces, también la oposición puede decir lo otro. No hay entonces un vuelco radical en la correlación de fuerzas que permita suponer que la consulta sirvió para dar un empujón en uno u otro sentido. Luis, en dado caso, la mayor consecuencia política práctica sería en el avance de posicionamientos confrontados respecto al INE. Yo creo que sí, yo creo que eh, la matriz de este pleito giró básicamente en torno a la figura presidencial de un lado y el INE del otro, en donde unos y otros estuvieron buscando conquistar fuerzas. El presidente apostando al desgaste del INE, que arranca desde que el INE se negó a bajarse los salarios y desde entonces no hemos visto que esto haya cambiado. El presidente consejero del INE, algunos de los otros consejeros, pues prácticamente transformados en políticos de oposición, ¿no? En analistas políticos. De repente me llama la atención, me recuerda cómo en estos partidos de fútbol americano profesional de repente aparecen como comentaristas antiguos jugadores de fútbol que ya no pueden seguir en la cancha, entonces los llevan ahí a comentar a los que sí están en la cancha, pero ahora los del INE pues no solamente estaban en la cancha, sino que estaban como comentaristas haciendo análisis político, un análisis que buscaba desautorizar o desvalorizar los resultados de la consulta. Entonces sí, hay este pulso entre unos y otros que ha seguido escalando, que apunta hacia una iniciativa de reforma que mermaría mucho las facultades, las funciones que hoy tiene el INE, pero que en una parte, por lo menos, se ve muy difícil porque el mismo presidente ha anunciado su intención de desaparecer las plurinominales, y en esto pues partidos como el Partido Verde o como el Partido del Trabajo, que han acompañado a López Obrador en el otro tipo de iniciativas, pues en esto no van a ir, ¿no? Pero sí, ahí es donde está el nudo, me parece, fundamental de este conflicto en esta etapa. Luis, 15 millones de votos en números redondos,
para la opción de que continuara el presidente López Obrador. ¿Te parece que es el piso, el voto duro o que es el techo y que hasta ahí llega la fuerza de López Obrador? No, yo creo que él logró movilizar su voto duro, ¿no? Eh, en las elecciones del 2021 con otras características, pues no es lo mismo finalmente una consulta con unas elecciones, ¿no? Sobre todo una consulta en donde pues el presidente estaba compitiendo con su sombra, ¿no? Ante una oposición desmadejada que optó por la abstención en lugar de buscar fortalecer personajes, agendas, etcétera, etcétera, apostó todo por el desgaste de la figura presidencial. Bueno, pues el presidente logró que tuvieran esos 15 millones de votos. Y ahí se movilizaron tanto el voto histórico del obradorismo, hay un pueblo obradorista que viene, pues, por lo menos del año 2000, ¿no? Que le es muy fiel, vamos a decirlo así, pues con un voto cosechado con una operación de Estado, como lo vimos muy claramente en estados como Chiapas, como Veracruz, como Puebla, como Tabasco, ¿no? En Chiapas tenemos casillas electorales donde votaron, estoy hablando de 27 de ellas, votaron más del 100% del padrón electoral, ¿no? En municipios que generalmente los niveles de abstención son altísimos. ¿Cómo explicarnos estos resultados absolutamente inverosímiles, ¿no? Si no es como producto de un proceso ilegítimo, un producto en el que se involucró activamente el secretario de Gobernación, el militar al frente de la Guardia Nacional, gobernadores como Claudia Sheinbaum o Durazo en el estado de Sonora. Hubo una operación de Estado también, pero también hubo, me parece, un voto legítimo de la gente que salió para apoyar a la figura política en la que cree, ¿no? Sí, Luis, Rodolfo Ruiz, el director del diario digital E-Consulta, que circula sobre todo en Puebla, ha dado a conocer varios datos en los cuales en Puebla, pues se ve que también hubo mucha operación al estilo antiguo, votantes que en 60 segundos completaban todo el trámite y seguían la cascada de votos cayendo en ese sentido. Creo que es muy importante, sobre todo, Luis, desde un punto de vista de izquierda, de apoyo a movimientos sociales progresistas, el no cerrar los ojos ante una realidad que está ahí y que más allá del resultado y sus consecuencias específicas, que es la continuidad de este gobierno de centro izquierda o progresista o como queramos señalarlo, pues que mantenga esa continuidad, pero no podemos cerrar los ojos ante ese tipo de cosas. Ahora bien, Luis, señalas en el artículo que escribiste en La Jornada, donde eres coordinador editorial, dices, lejos de aprovechar la coyuntura para promover figuras políticas relevantes o un programa alternativo a la 4T, la oposición de derecha apostó todo a deslegitimar y desgastar el proceso, presentándolo como un dispendio presupuestal egocéntrico del mandatario. Luis, algunos insistimos en eso, pero parece una cantaleta, como si no entendieran, como si no hubiera la suficiente inteligencia política en los opositores al presidente López Obrador para presentar otro producto ante los ciudadanos y sobre todo que no hay ningún liderazgo, no veo nada de eso. Es peligroso que la oposición de derecha al presidente López Obrador no logre organizarse eficaz y diría yo adecuadamente, Luis. Bueno, al menos que Ciro Murayama esté esperando sustituir a Claudia X González, ¿no? Como una figura de oposición, porque pues Ciro fue, ahora sí que el niño en el bautizo, el novio en la boda, el muerto en el entierro, analista, organizador, fue la principal figura de la oposición, ¿no? No hubo quien articulara argumentos como él lo hizo en contra de la consulta o de los talones de Aquiles de la consulta. Yo creo que, por responder a tu pregunta,
pues es delicadísimo y parece ser que la oposición no lo entiende, ¿no? Esto que hubiera sido una extraordinaria coyuntura para acreditar figuras, para establecer nuevos liderazgos, nuevas voces, que les habría permitido poner en el centro la defensa de su propuesta de nación, pues terminó convertido en una defensa en abstracto del INE, ¿no? No hubo mucho más allá de eso, y en una crítica y golpeteo sistemático al presidente. Pues es lastimoso, ¿no? Pues por ahí no hay forma de avanzar, ¿no? La política de desgaste hacia el enemigo tiene siempre una limitación cuando no se acompaña de una política de construcción de fuerzas, y no hemos visto, me parece, la oposición partidaria de derecha, una política de construcción de fuerzas. Sí, Luis, no resisto pasar a otro tema que está de actualidad y te pido tu opinión respecto a lo que está sucediendo con la votación de este domingo, puede ser el domingo o más adelante, pero finalmente ya está ahí emplazado, ya está el calendario definido para la votación sobre la reforma eléctrica. ¿Cómo ves lo que ha sucedido en términos políticos, de batalla entre partidos o de intereses en lo general respecto a este tema? El desenlace y qué seguiría, Luis. Mira, yo creo que es un tema apasionante, interesantísimo, que también se está debatiendo en distintos momentos como si fuera una nebulosa, sin ubicar claramente cuáles son los puntos que están en el corazón de la discusión. Yo partiría diciendo, y ya me imagino el linchamiento por decir esto, que al presidente López Obrador no le interesaba una reforma eléctrica a fondo. Por eso no la impulsó originalmente cuando tenía la mayoría parlamentaria para hacerlo. Lo que hizo fue una ley secundaria que se empantanó después en el mar de amparos y que acaba de resolverse por parte de la Suprema Corte, en el sentido de que no es una ley inconstitucional, aunque deja abierta esta misma cascada de amparos. Es decir, la reforma fue la segunda opción presidencial. Y la resolución de la Suprema Corte abre una pequeña ventanita para que se avance en la recomposición de la Comisión Federal de Electricidad, de que se ponga el abuso de las empresas privadas extranjeras, eso es cierto, pero tampoco define claramente la correlación de fuerzas. Bueno, se puso por delante esta reforma. Yo creo que otra vez se explicó muy mal en la opinión pública, con los actores, qué era lo que estaba en juego, a diferencia en este caso sí de la derecha, que volvió a sus cantaletas de siempre, de anunciar los inminentes apagones. Recordemos lo que decía Luis Telles en 1999 cuando querían impulsar la reforma eléctrica con Cedillo, lo que dijo Juan Bueno Terorio con Vicente Fox o Felipe Calderón. O sea, siempre se repiten estos argumentos. La inminencia del apagón, la salida de capitales, el desabastecimiento, la incertidumbre de los empresarios. Bueno, lo cierto es que hay una sobrecapacidad instalada de generación eléctrica, casi de una tercera parte en nuestro país. Pero bueno, la derecha ha logrado establecer muy claramente sus puntos, libertad de competencia, transición energética, etcétera, etcétera. Y el campo del López Obradorismo, ¿no? Yo creo que han habido analistas muy brillantes, ¿no? Como Alonso Romero, en fin. La misma Claudia Sheinbaum, cuando la han permitido, ha explicado muy bien los alcances de la reforma. Pero cuando uno escucha, perdóname, a la secretaria Rocío, ¿no? Le dice, a ver, perdón, necesito que me lo expliquen bien. O sea, ha habido, creo yo, una incapacidad del mundo de la 4T para poner en el centro los puntos medulares del debate, ¿no? Sí, hacen muy bien, estuvo muy bien toda esta denuncia del cabildero italiano, etc. Pero son fuegos de artificio,
no vamos al fondo de qué es lo que está en juego, que no es una cuestión ideológica, no es estatismo versus libre empresa en abstracto. Estamos hablando de una industria que tiene un mercado muy particular, excepcional, de un monopolio natural, hay que decirlo con todas sus letras. El mundo del mercado eléctrico, la industria eléctrica es un monopolio natural, no pueden haber dobles líneas de transmisión, pues saldría carísimo, es un monopolio natural, pero este tipo de cosas creo que no se han puesto suficientemente bien en el debate. Luis, pues muchas gracias por ayudarnos a tener otros puntos de vista. Como tú dices, este comentario de que tal vez el propio López Obrador no impulsó oportunamente cuando tenía la mayor fuerza legislativa una reforma eléctrica más amplia, pues luego genera ruido porque pues estamos muy metidos en tratar de evitar que haya críticas a un modelo y a un ejercicio gubernamental al que en lo general, pues mucha gente apoya en lo general, pero ¿cómo te ha ido a ti con el ambiente de crítica, las críticas, Luis? Pues sí, aquí parece ser que fuera un pecado señalar algo que a uno no le parece que está bien. Ya se convierte uno en chayotero, priista, o al revés, no hay forma de escaparse. Una sola cosita, si tienes un minuto más, que creo que es muy importante alrededor de esta reforma eléctrica, que a mí me parece muy importante, y es... Lo que quieras, Luis, por favor. Mira, yo creo que es muy importante esta reforma constitucional en materia eléctrica. Es un avance, pero ojo, eso no nos regresa a la situación que había con la reforma del 60 de López Mateos. No recupera plenamente para la nación, ¿sí? La soberanía sobre el sector. A lo mejor no se puede por la correlación de fuerzas. Lo que se hace es crear las condiciones para que la Comisión Federal de Electricidad no desaparezca, para que fortalezca su capacidad de competencia. En lugar de que sean 6 empresas, va a ser una nuevamente. Se pone un acotamiento a la capacidad de generación privada, pero eso no es lo que había en el 60. No. Entonces, esta idea de que ya es la gran iniciativa de la soberanía energética, no, a lo mejor es lo que se puede, insisto, con la correlación de fuerzas, pero no es la reforma de López Mateos. Las condiciones de la política práctica, por ahí dicen que la política o es política real, práctica o no es política, y lo que podemos hacer hoy no es demasiado por nuestra circunstancia geopolítica en general y todo el proceso mundial. Luis, ¿estamos atados a todo eso? Sí y no, o sea, otra vez, porque si uno ve lo que está sucediendo otra vez en el mundo de los mercados eléctricos y de las empresas eléctricas en Europa, por ejemplo, o en otras naciones, ¿no? Hubo, después de los 40 hubo un gran proceso de construcción de empresas estatales de energía, lugares como Italia, como Francia, como Gran Bretaña. En Estados Unidos hay una gran cantidad de empresas eléctricas estatales eficientísimas y muy importantes, con mucho peso regional. Y después, por las presiones de lo que llamamos el neoliberalismo, el Banco Mundial, pues hubo un proceso de privatización del sector. Bueno, hoy ese péndulo está llegando ya a su máximo swing en el mundo, y vemos un proceso de retroceso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo en España están amarrados completamente por las empresas privadas con tarifas eléctricas altísimas, y hay una iniciativa de Bélgica, de los mismos españoles, que plantea la necesidad de replantear el sector y fortalecer la presencia estatal en la generación eléctrica y en la regulación en su conjunto del mercado. Es decir, el péndulo viene ya en esta dirección, y creo que en ese sentido la iniciativa mexicana va en la dirección correcta y está arropada de
una correlación de fuerzas distinta, ¿no? Esto se ha agravado aún más con la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética que ha generado, ¿no? en la Unión Europea. Es un desastre. Con mayor razón, una experiencia de esta naturaleza nos debiera llevar a que se apruebe este domingo la reforma eléctrica y a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, como se tiene que fortalecer. Es una llamada de atención. Pero bueno, pues aquí hay negocios no solamente de Iberdrola o de Enel o de los americanos o de los canadienses o de los japoneses. Hay también negocios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, por decirlo muy claramente, y otros muchos empresarios mexicanos que tampoco están muy interesados en que la iniciativa avance, porque pues, ellos también hicieron negocio con la reforma del 2013. Pues Luis Hernández, de verdad muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de analizar, de abordar distintos aspectos de lo que está sucediendo en la política, en la legislación de nuestro país. Como siempre, Luis, a reserva de lo que desees agregar, por mi parte, muy agradecido. No, pues muchas gracias a ti, Julio. Saludos a ti y a tu auditorio. Felices Pascuas. Gracias, igualmente, Luis. Hasta luego. Gracias. Bien, pues he hablado con Luis Hernández Navarro, articulista, coordinador editorial de La Jornada, un historiador.